¿Cuánto le bendicen en esta mañana? Gloria a Dios. Estamos en Lucas, les decía Lucas capítulo 15, ¿verdad? Vamos a tomar el verso 11. Vamos a tomar del verso 11 en adelante hasta el verso 24, allí donde dice parábola del hijo pródigo. Es un texto muy conocido por todos aquellos que meditamos en el camino del Evangelio, por aquellos que leemos la palabra de Dios, que escuchamos la palabra de Dios. Parábola del hijo pródigo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra maravillosa en este día tan especial. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Bien, encontramos el relato, ¿cierto?, de esta parábola, parábola del hijo pródigo, un relato que nos muestra una experiencia vivida. Este relato fue narrado por un hombre llamado Jesús de Nazaret y escrita por Lucas, aquel hombre que le seguía, que se había convertido en uno de sus discípulos y que ahora tiene la oportunidad de escribir todo aquello que Jesús estaba haciendo. Gran parte de los acontecimientos producto de la manifestación de la gloria de Dios a través de Jesucristo de Nazaret fueron escritas por este hombre llamado Lucas. Ahora, podemos ver este joven, este hombre, el hijo pródigo, pero antes podemos diferenciar, ¿cierto?, entre el significado de la palabra pródigo, que hace referencia, por un lado, a lo que es el despilfarro, el despilfarro que hace una persona de su hacienda, de sus bienes, el poco valor que da a las cosas que merecen tener una estima, pero alguien pasa por desapercibido ante eso y le da poco valor. También nos muestra lo que es el perdón y la misericordia. Y cuando vamos a la otra parte, que nos referimos a Dios como pródigo, lo pródiga que es la mano de Dios, hace referencia únicamente cuando nos referimos a Dios, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene Dios para bendecir, para hacer bien al ser humano y para proporcionar más de lo esperado a favor del ser humano.
Entonces, hoy nos centramos no en lo pródiga de la mano de Dios, sino en la actitud pródiga de los personajes de la parábola del hijo pródigo. Y a su nombre. Un joven, un muchacho, una vez cumplida su mayoría de edad, ya se creía dueño de la vida, se creía lleno de conocimiento, de sabiduría. Un joven común y corriente, como los jóvenes que tenemos acá, un muchacho de temprana edad, y ahora habita en medio de una hacienda. Su papá tiene mucha riqueza, tiene muchos bienes, y sin embargo él le dice un día: papá, yo quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. No eran 2 pesos, no eran 3 pesos, eran muchísimo dinero, muchísimo dinero. Existía una regla que impedía, ¿cierto?, que se diese herencia al hijo menor antes que al hijo mayor. Sin embargo, el protagonista, uno de los protagonistas de la historia, accede y dice: está bien, hijo, te voy a dar lo que te corresponde. Le correspondía aproximadamente una tercera parte, puesto que el hijo mayor tenía derecho a la mitad de los bienes, al doble de la cantidad. Entonces ahora le entregan su herencia y se va. Y empieza a vivir la vida de acuerdo a qué? De acuerdo a su parecer. Empezó a ministrar, tal vez a cultivar y pensando producir. Al poco tiempo dice que lo juntó todo, lo vendió todo. Se cansó, tal vez se cansó, Dios, no, yo voy a seguir más aquí en el trabajo, esto no es para mí, en el campo, en el monte, sembrando, detrás de los animales. No, voy a venderlo todo y me voy a disfrutar la vida. Porque ahora tiene efectivo, ahora tiene dinero. Y es cierto que la vida con dinero es mucho más fácil, ¿o no? La vida con dinero es mucho más placentera, mucho más llevadera. Y aquel hombre juntó su dinero, ¿cierto? Luego que papá le entregó todo, vendió y se fue del país. Que sin vergüenza, no. Se fue de Colombia. ¿Viste? No, yo me voy de aquí de Colombia, aquí no hay futuro, voy a vivir la vida. Y empezó a pasar el tiempo y a darse todos los lujos. Resulta que un día, aquella provincia, aquel país donde estaba, y resulta que empezó a haber una gran hambre, una gran necesidad. Y en aquella provincia empezó a cambiar todo. Pero lo más importante es que empezó a escasear el dinero. Porque es que el dinero mal administrado se acaba. Por muy grande que sea la riqueza, por muy grande que sea la herencia, si es mal administrada, se acaba. Y algo paradójico, ¿verdad? Cuando se le acabó el dinero, empezó a haber una necesidad en aquella provincia. Parece que las necesidades, ¿cierto?, llegasen cuando no tenemos dinero. Parece que todo cuando tenemos dinero no hace falta nada, no hay hambre, no se nota el hambre. Y apenas se escasea el dinero, empieza a haber necesidades, se enferma la gente, vienen los problemas. Y parece que todo encajase o se pusiese de acuerdo. Empezó aquel hombre a pasar necesidades. Empezó a pasar necesidades. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidades. Ahora, de ser un hacendado, de ser un rico, de tener mucho dinero, entonces está ahora tocando las puertas de los ciudadanos que tienen haciendas para que le den trabajo. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo mandó a cuidar cerdos. De tener muchos lujos a ser un empleado cuidador de cerdos. Y padeciendo hambre. Tras de que está cuidando cerdos, está padeciendo hambre. Entremos un poquito allí a la escena del asunto, ¿verdad? Metámonos allí en ese acontecimiento.
de tener las mejores colonias, de tener los mejores vestidos, los mejores lujos, a estar cuidando cerdos. De tener las mejores colonias, los mejores perfumes, ahora sale de aquel lugar perfumado diferente, ¿cierto? Porque el olor de eso se impregna, se pega en el vestido. Donde vaya la persona con esos vestidos, se va a distinguir, este está cuidando cerdos. Estaba aconteciéndole a aquel hombre, estaba pasándole al que lo tenía todo, y aparte de eso, con hambre, cuidando cerdos y con hambre. Un olor desagradable y con hambre. ¿Cuál será la posición de una persona? ¿Cuál es la posición del ser humano en ese momento? Y no ve solución para mejorar. Pareciese que todo va a empeorar porque quería comer del mismo alimento de los cerdos y nadie se dignaba ni siquiera a darle lo que valía poco. Porque es que él había tomado una decisión que no fue la mejor. Pero el pasar del tiempo es quien va a enseñar, quien va a mostrar que aquel joven se había equivocado. Papá en ningún momento le dijo: hijo, no te vayas, hijo, no vengas, hijo, quédate aquí en casa. Tal vez le dijo: tú quieres experimentar lo que es la vida, quieres vivir lo que es la vida, quieres darte cuenta cómo son las cosas en esta vida. Bueno, tienes luz verde para que hagas conforme te parezca. Está trabajando, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún dice la palabra que así nadie le daba nada. Estaba totalmente arruinado, no tenía forma alguna de levantar cabeza en ese momento. Hasta que un día recapacitó, dice la palabra del Señor. Por fin recapacitó, porque las circunstancias desfavorables que estaba viviendo, las necesidades, lo precario de la vida que le había envuelto, la situación precaria en la cual se encontraba, un día lo llevó a recapacitar. A veces ese día se levantó y se sentó, ni le echaría comida a los cerdos. Recapacitó en sí. Pero ¿qué es lo que está aconteciendo? Si en casa de papá hay muchos trabajadores y tienen abundancia de pan, tienen alimento, pese a ser trabajadores, tienen el sustento del alimento diario, y yo aquí estoy trabajando, cuidando cerdos, este trabajo que se torna abominable, menospreciado y humillante para los judíos, para mi nación, y yo aquí haciendo este trabajo y pasando hambre, esto debe cambiar. Llegó el día en que aquel muchacho recapacitó e hizo un pare en su vida. Hizo un pare en su vida. En estos tiempos también podemos darnos cuenta que existe en medio de la sociedad, existe en medio de la iglesia, hablando de iglesia en general, muchos hijos pródigos. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque es que, recuerde que pródigo, el que despilfarra, ¿cierto? El que malgasta, el que desperdicia sus riquezas. Papá lo tenía con todas las comodidades, le entregó bienes. A muchos de nosotros, papá nos ha entregado bienes, ¿cierto? ¿Y qué hemos hecho nosotros con los bienes que nos ha entregado nuestro Padre? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué hemos hecho nosotros con los bienes que nos ha entregado nuestro Padre? El por qué llegar a este punto, hermanos, porque creo que estamos en una etapa donde nosotros como iglesia, donde la iglesia del Señor necesita recapacitar en sí, volver en sí y tomar el camino correcto. Porque muchas riquezas, muchas herencias han sido entregadas a las personas, pero estas herencias han sido menospreciadas. Y para que usted me entienda, tal vez recuerde aquel texto
donde el mismo Jesús dijo que la mies es mucha, ¿cierto? La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Es allí donde podemos ahora nosotros llevar esta palabra y mirar qué nos ha entregado nuestro Padre para trabajar en la recolección de la cosecha de estos tiempos, que es muchísima y que se está perdiendo porque no hay obreros aptos para recoger aquella cosecha. En todas partes encontramos cristianos evangélicos y de cualquier religión que han desertado de la fe que decían profesar. Han apostatado de la fe y se han ido a otro lugar. Se han ido a vivir la vida, a los deleites del mundo, a los placeres del mundo, a andar conforme está la sociedad que no tiene a Cristo. Así conforme se fue el muchacho de casa de papá, se fue a vivir la vida perdidamente. Así hay mucha gente que ha menospreciado o que ha dejado de lado, que no ha honrado la herencia que le fue entregada. Encontramos mucha gente que Dios llamó para ministrar la palabra, para pastorear, para llevar el mensaje, para llevar adoración, para llevar alabanza, para llevar oración, para servir a los niños, para servir con los jóvenes. Y hoy día ese bien preciado se le ha dado poco valor. Hoy día estamos como el hijo pródigo, viviendo lejos de la riqueza que nuestro Padre un día nos entregó. ¿Cuánto le bendice? Viviendo lejos de la riqueza, de la herencia que se nos fue entregada. Por ello le digo, estamos en un tiempo en que necesitamos recapacitar, hacer un pare y meditar en qué recibimos un día de parte de nuestro Padre. ¿Cuántas personas hoy están en casa de papá trabajando y papá los tiene en gran estima, los tiene en un lugar de honra, papá los ha bendecido, papá los ha engrandecido, y yo estoy perdiendo el tiempo y perdiendo los grandes beneficios que puedo tener al servir en casa de papá? Dijo aquel joven: si en casa de mi padre hay muchos jornaleros y tienen abundancia de pan, tienen muchas comodidades, y yo estoy fuera de la casa de mi padre, trabajando, sirviendo a una persona ajena, a una persona que no me va a retribuir nada, estoy pasando más necesidades cada día, entonces, ¿cómo es posible que yo voy a seguir en ese mismo estado o en esa misma condición? ¿Cómo es posible que yo no voy a optar por cambiar las circunstancias de mi vida, lo que está aconteciendo en mi vida? Pensamos nosotros que el que sirve a Dios no tiene recompensa. El que trabaja en casa del Padre no tiene retribución. Pensamos nosotros que el hecho de anunciar la palabra cumpliendo un mandato no tiene retribución de Dios. Pensamos nosotros que el hecho de cantar adoración y alabanza al Señor no tiene retribución de Dios. Cuando alguien trabaja, generalmente tiene que esperar una semana, 15 días o un mes para que le cancelen su salario. De igual, cuando nosotros trabajamos en casa de nuestro Padre, al servicio de nuestro Padre, llegará el momento en que Dios dice: es la oportunidad para retribuirte, es la oportunidad para entregar salario para tu trabajo, salario para tu obra. Llegará el momento en que Dios nos va a honrar, pero es también momento de recapacitar, es decir, que nos levantemos y ocupemos el lugar que Dios nos ha entregado. Hagamos uso de las riquezas y de los bienes que el Señor nos ha dado, de los dones, de los talentos, de los ministerios, el llamado que Dios nos ha hecho. Vamos a hacer caso y ponerlos a producir. Vamos a ponerlos a producir, porque es un momento en el cual puede marcarse la diferencia en nuestra vida. Puede marcarse la diferencia en nuestra casa. Podemos marcar diferencia en medio de la sociedad. Tengo que volver a casa de mi Padre y reconocer que he pecado contra el cielo y he pecado contra Él. Es tiempo de recapacitar, es tiempo de meditar, es tiempo de tomar la decisión de volver a la casa del Padre y decirle: Señor, yo he pecado contra ti.
Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, me he equivocado, oh Señor, pero aquí estoy, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus servidores, pero por favor, acéptame en tu casa. Yo descuidé el llamado que tú me entregaste, lo reconozco, Señor, pero hoy me vuelvo a ti. No soy digno de estar aquí, no soy digno de ser tu hijo, no soy digno que me hayas amado tanto, pero aquí estoy, acéptame en tu regazo, porque hoy reconozco que había pecado contra ti, que he pecado contra ti. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Hoy reconozco que he pecado contra ti. Meditando aquel joven, aquel muchacho, y que ya no tenía aquellos zapatos finos, aquellas sandalias finas, ni aquel vestido fino. Ahora está andrajoso, maloliente, estaba como un pordiosero. Era la condición de aquel muchacho. Emprendió viaje y se fue a su padre. Esto no es para mí. Se cansó de la condición en la cual se encontraba. El día que nosotros también nos cansemos de estar en la misma condición, emprendemos camino a casa de papá, a la presencia de papá. Nos volvemos a Él, nos humillamos, entonces vamos reconociendo que nos hemos equivocado y que solamente Él es justo y verdadero. Amén. Que lo que yo pensaba que era bueno, no era bueno. Que lo que yo pensaba que era vivir y deleitar en la vida, disfrutar y gozar la vida, no era gozar la vida, sino era sufrir en la vida. Le había causado sufrimiento, le había causado necesidad. Menosprecio, rechazo. Ahora nadie da un centavo por él. Y había algo importante. Papá estaba esperando a su hijo, al que lo había despilfarrado todo. Papá estaba esperando el regreso de su hijo. Estaba esperando que un día recapacitase y que un día volviese. Y cuando iba camino, dice que todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Cuál sería la condición en la que vendría aquel hijo? Derrotado, ¿cierto? Que cuando su padre lo vio, ¿será o no será? Pero viene todo peludo, viene sin nada, viene descalzo, con unos vestidos rotos. Y fue compadecido, ¿cierto? Se compadeció, sintió misericordia, sintió compasión al ver la condición de aquel hijo que estaba regresando derrotado a su casa, que estaba volviendo arrepentido, que estaba volviendo en una condición irreconocible. Pero papá siempre estuvo a la expectativa, siempre va a estar atento para el día que el ser humano quiera volver a su presencia. Siempre papá va a estar con los brazos abiertos esperando para que nosotros volvamos a su presencia, para que volvamos a su altar, para que volvamos al lugar que Él un día nos entregó, para que recobremos la herencia, la riqueza que un día nos entregó. Siempre va a estar atento para recibirnos. Alabado sea su nombre. Dice que se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Aquel joven, aquel muchacho, difícilmente habría recibido un abrazo desde que se convirtió en cuidador de cerdos. Mientras estuvo dinero, gastando por allá en vicio, malgastando su dinero con prostitutas, con mujeres, recibía muchos abrazos, muchos besos, pero cuando ya no tiene nada, se acabaron los abrazos y se acabaron los besos. Porque cuando el hombre llega a la miseria, entonces se siente solo, se siente abandonado. Entonces los amigos, entonces las amigas, los compañeros, entonces, como dicen hoy día, entonces los valecitas desaparecen. No hay valecita, ni mejor amigo, ni mejor amiga por ningún lado. Está solo, está arruinado, está en la miseria.
Pero hay alguien que pese a estar en esa condición, espera por él. Los padres podremos entender perfectamente, porque aunque el día que un hijo se va de casa, siempre se abriga la esperanza que ese hijo volverá a casa. Por muy lejos que se vaya, siempre se tiene la esperanza de que el hijo vuelva a casa. Y el Padre Celestial, por muy distante que nosotros estemos, por muy lejos que nos hayamos ido, siempre está esperando por nosotros. Siempre hay un lugar reservado para el hijo que se ha ido de casa. Siempre hay un sitio reservado para el hijo pródigo que ha despilfarrado, que ha perdido la oportunidad de crecer, de seguir adelante. Siempre estará la silla esperando por él, esperando que vuelva. Así estaba el padre, y cuando lo vio de lejos corrió. Dice la Escritura que corrió, ¿cierto? Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Nadie daría un abrazo a una persona que anda vestido zarrapatrosamente, que anda vestido desagradablemente. Nadie le daría un abrazo, nadie le daría un beso, nadie saldría a su encuentro. Pero hay uno que se llama papá, que sí está presto para darle el abrazo, para darle el beso, para consolarlo, para tenerlo entre sus brazos. ¿Sabe que ese puede ser usted, puedo ser yo? Podemos estar vestidos, podemos habernos echado colonias, perfumes, pero nuestra vida espiritual, nuestro llamado, en nuestro ministerio, podemos estar en la misma condición. Y que tal vez no está aconteciendo lo mismo que acontecía antes, pero siempre papá va a salir a nuestro encuentro. Dios va a salir a nuestro encuentro. El día que nosotros tomemos la decisión, el día que recapacitemos en sí, Dios va a estar presto, aleluya, para salir a nuestro encuentro. Dios va a estar presto para darnos un abrazo. Dios está presto, aleluya, para recibirnos, para consolarnos, para transformar nuestra vida. El joven llegó y se postró, luego lo que había meditado, preparó en su mente el sermón, preparó en su mente el discurso que le iba a dar a papá, y así conforme lo había pensado lo declaró: yo pequé contra ti, papá, me equivoqué, reconozco que hice mal, reconozco que no debí hacer, que nunca debí vender lo que tú me diste, que nunca debí menospreciar la riqueza, que nunca debí menospreciar el don, que nunca debí menospreciar el talento, que nunca debí menospreciar el ministerio, el llamado que tú me hiciste. Reconozco que he pecado contra ti, pero aquí estoy. No merezco que me des tanto amor, no merezco que me des tantos bienes, no merezco tu compasión, pero aquí estoy en tu presencia. ¿Y qué aconteció? Pero el padre hizo todo lo contrario, ordenó a sus siervos: pronto, corran, vayan y traigan la mejor ropa para vestirlo. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Cuando venimos a la presencia del Señor, cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos, cuando queremos ocupar nuevamente nuestro lugar, dice: pronto traigan la mejor ropa, traigan el mejor vestido. Vamos a devolverle la honra a este muchacho. Vamos a devolverle lo que un día le perteneció y que lo había perdido. Vamos a devolverle la dignidad a este muchacho por el cual nadie daba 5 centavos. Yo me imagino que aquel muchacho, desde antes de irse, desde antes de recibir la herencia, debía ser un poco grosero, peleaba con su hermano, no quería que le dijeran nada, quería hacer lo que quería, pero como aún estaba bajo autoridad del padre, le limitaba, ¿cierto? Entonces, el padre dice: vamos a devolverle la dignidad, porque se fue y vino todo andrajoso. Y tal vez la gente decía: mira, se fue, o
grosero, altanero, creía que tenía a Dios cogido por el dedo grande, porque tenía plata, porque podía hacer lo que y ahora miren cómo viene, sin nada, perdido y derrotado. Pero el Padre no le importó el concepto de las demás personas. El Padre le importaba, aleluya, lo que tenía reservado para Él, el lugar de honra, el devolverle la dignidad. Eso es lo que le interesaba al Padre. Y traigan el vestido y pónganle también un anillo. Aquel joven había perdido todo. No tenía autoridad para mandar a nadie. Ahora con ese anillo, cierto símbolo de autoridad, le está devolviendo autoridad, le está devolviendo dignidad y le está devolviendo autoridad y le está colocando las sandalias. También le dice, eres libre, tú no eres siervo de nadie, tú eres libre. Y a ese punto quiere Dios llevarnos a nosotros. No somos siervos de nadie ni esclavos de nadie en esta tierra, somos libres, aleluya, llenos de dignidad, llenos de honra, aleluya, llenos de autoridad y de libertad para vida y salvación de nuestra alma. Allí quiere tenernos el Señor. Amén. En lugar de honra, no pensemos que lo vigoroso de la vida, la etapa de la juventud, nos va a hacer diferente de la demás sociedad. Nos hace diferente el estar en casa del Padre. Y dijo, aparte de eso, ya lo bañaron, le arreglaron el cabello, lo vistieron, lo emperfumaron, está bien vestido, ahora parece un príncipe, hijo del rey. Tú y yo estamos llamados a eso, a ser príncipes, hijos del rey, a tener el mejor vestido, que es la presencia del Señor y portar su autoridad. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. ¿Cuántos terneros habían en la casa del Padre? ¿Cuántos terneros habían en aquella hacienda? Muchísimos, muchísimos. ¿Pero qué dijo? Traigan el más gordo, el más bonito, porque lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Dios te va a dar cualquier cosa de todas las riquezas. Dios quiere darte lo mejor. Traigan el mejor becerro, alabado sea el Señor, y vamos a hacer un banquete. Traigan el mejor becerro y vamos a hacer el mejor banquete. Porque es que no iban a celebrar una fiesta cualquiera. Era una celebración excepcional. Era una celebración que traspasaba todos los límites. Era una celebración porque alguien que estaba perdido, conforme dice la palabra de Dios, había vuelto. Había regresado a casa. Y esta es la celebración que el Padre quiere hacer. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo mío como uno de tus jornaleros. Y el Padre, luego que fue movido a misericordia, ¿cierto? Y le aceptó en su casa, le abrazó, le besó, símbolo del perdón y la reconciliación, donde el Padre optó, tomó una decisión importante, no le recriminó las decisiones que él había tomado, ni le reclamó, hijo, ¿por qué hiciste eso? Hijo, ¿por qué te fuiste a vivir perdidamente? Mira ahora cómo estás, te lo mereces. No. Tenemos un Padre que nos ama y que no nos va a recriminar porque nos hayamos equivocado, sino que nos va a recibir con amor, con afecto, nos va a recibir para restaurarnos, para cambiar, para transformar nuestra vida. No le recriminó en ningún momento lo que había hecho. Y solamente ese Padre amoroso tiene la capacidad de comportarse de esa manera. El día que nuestros hijos se equivocan o hacen algo malo, por lo general tendemos a señalarlos y a decirles, te lo dije, te lo advertí, eso te lo buscaste tú mismo, tú eres el culpable, ¿cierto? Tendemos a señalarlos y a decirles estas cosas, pero tenemos un Padre, alabado sea Dios, aleluya, que nos acepta con todos y esos errores para cambiarnos, para limpiarnos y para hacernos diferentes. Y qué bueno tomar en cuenta
este ejemplo, ¿cierto? Que el día que nuestros hijos se equivoquen, le recibamos con un abrazo. El día que nuestros hijos tomen una mala decisión y les vaya mal en la vida, podamos decirle: aquí estoy yo para ayudarte, para guiarte, para consolarte. Aquí estoy yo porque siempre he estado esperando por ti, te vaya mal o te vaya bien. Aquí estoy incondicionalmente. El padre le perdonó, le lavó, le vistió y ahora está haciendo una fiesta con el becerro más hermoso, más bonito. Qué bueno es Dios, maravilloso es Dios, que quiere darnos lo mejor, aunque nosotros seamos malos, aunque nos portemos mal, aunque pequemos contra Él, aunque le ofendamos, aunque le desobedezcamos, siempre tiene lo mejor para nosotros. ¿Y por qué? Es un banquete excepcional que traspasa todos los límites. Hombre, yo soy el dueño de la hacienda y resulta que mi hijo estaba muerto. Ya lo daban por muerto, no había noticia de él por ningún lado, había desaparecido, pero ahora ha vuelto a la vida. Estamos muertos cuando desobedecemos al Señor en pecados y delitos. Estamos condenados a la muerte, pero cuando a Él nos volvemos, dice la palabra del Señor que pasamos de muerte a vida, ¿cierto? Volvemos a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron la fiesta. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Empezaron la fiesta porque un muchacho se había vuelto a casa del padre y empezó a celebrar, empezaron a beber, empezaron a comer. Empezaron a disfrutar, a celebrar esa buena noticia. Y dice la palabra que el hermano mayor, del que muy poco se habla en los sermones que se da del hijo pródigo, ¿cierto? Estaba en el campo y cuando oyó la bulla se molestó. Le dijeron: ¿qué es esa fiesta? ¿Qué es ese alboroto? ¿Qué es esa celebración? Lo que pasa es que tu hermano, el sinvergüenza, el vagabundo, el que se gastó toda la herencia, ahora vino arruinado, tu padre le recibió y le está haciendo una fiesta. Tronco de vestido que le dio, mira, ni a ti te ha dado un vestido como ese. Muéstrame tu mano, no tienes un anillo como el que le dio a ese sinvergüenza. Y las mejores sandalias también se las dio. Y lo más importante, el becerro que se aparta para celebraciones especiales lo mandó a matar. Pero ¿cómo así? Ubiquémonos en el lugar de ese muchacho que llegó derrotado. Podemos ser nosotros. ¿Y cómo nos están recibiendo? Señor, yo vuelvo, hoy quiero recapacitar y volver a ser un predicador de tu palabra, un adorador a tu nombre. El Señor te va a llevar al lugar de honra nuevamente. Ahora está sentado allí el sinvergüenza. Yo me imagino que, no lo dice la Biblia, pero especulando un poco, diría dentro de sí: esta es la vida que yo me merezco. ¿Cierto? Sentado y con todo eso y el deleite y la celebración. Y el otro que viene, que estaba sudado en el campo: pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Esto no puede ser. ¿Cómo mi papá va a hacer tal cosa? ¿Cómo es posible? Aquí podemos saber personas que nos hayamos mantenido íntegros ante Dios durante muchos años. Pero si algún hijo pródigo se vuelve a Dios, Dios elige sentarlo en lugares de honra, aún por encima de lo que hayamos permanecido. Gloria a Dios por eso, porque es una decisión de papá, no es una decisión de hombre. Y Él es el que elige en qué lugar va a colocar a los que se vuelven a su presencia, a los que se vuelven a su casa. Y el joven sintió celos, ¿cierto? Se llenó de celos. Pero ¿cómo va a ser eso si ni siquiera un cabrito me ha dado para yo celebrar? No me ha dado nada con mis amigos, que siempre he estado trabajando aquí, fiel, nunca me he ido de la casa. Ni siquiera un cabrito me ha dado. Y el padre le dijo: mira, mijo, si tú no has tomado un cabrito, si tú no has celebrado, es porque no has querido, porque todo lo que ha estado en esta hacienda siempre ha sido tuyo. Todo lo que hay en esta casa siempre ha sido tuyo. Entonces, si no has celebrado, es porque no has querido. La presencia de Dios, el poder, la autoridad, la gloria de Dios siempre ha estado a nuestro lado. Somos nosotros los que elegimos vivir bajo ella o no vivir bajo ella.
hacer uso del poder, la autoridad que siempre Dios nos ha querido entregar, y nosotros tal vez hemos hecho caso omiso, no hemos valorado eso que Dios nos ha entregado. El hijo mayor no había percibido la grandeza de lo que tenía en sus manos. Ahora, papá decidió hacer ese banquete, esa fiesta, y darle ese vestido, ese anillo, ese calzado, porque a él no le interesaban las cosas materiales. ¿En qué estaba interesado el padre? En rescatar a su hijo. ¿En qué está rescatado nuestro Señor? En rescatar nuestra vida. Él dijo, las cosas materiales, esto un día va a dejar de ser, pero el tener a mi hijo aquí en mi casa, alabado sea el Señor, eso no tiene precio, eso no tiene comparación. Así que invertimos lo que sea necesario materialmente para tener sano y salvo a este muchacho en la casa. Dios no va a escatimar absolutamente nada de lo material para que tú vuelvas a su presencia, para que tú vuelvas al lugar de honra, para que tú nuevamente participes de la gloria y la grandeza a la cual Dios te ha llamado, para que disfrutes de lo que es estar en su presencia. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Es tiempo de recapacitar. Que alguien en esta mañana se llene de valor y recapacite. Diga, me vuelvo a casa de papá, me vuelvo al lugar de donde nunca debí alejarme, donde nunca debí salir, me vuelvo a la presencia de mi Señor, de donde nunca debí alejarme, porque allí hay abundancia de pan, de alimento, de vestido, de calzado. Allí hay abundancia de bienes, de los cuales yo estoy padeciendo en estos tiempos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos tienen la capacidad de alabar a Dios en esta mañana? Aleluya. Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Porque Dios nos ha rescatado y nos ha recibido. Así conforme ese muchacho, un día venimos nosotros a su presencia y en lugares de honra nos quiere tener. No te olvides que Dios te ha colocado en lugares de honra. Un día venimos así, derrotados, malolientes por el pecado, apestosos por el pecado, destruidos por el pecado, destruidos por el mundo, y llegamos a casa del Padre. Una vez estamos en casa del Padre, todo lo que hay en casa del Padre tenemos derecho a disfrutar de ello. Por lo tanto, amor, misericordia, algo importante que tenemos en casa del Padre, del cual necesitamos hacer uso, se llama el perdón, la paz, el consuelo. A veces nos olvidamos que eso lo tenemos en presencia de Dios. Entonces no nos olvidemos y ocupemos el lugar que nos pertenece. ¿Cuánto bendicen a Dios? Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, quiero dejar hasta ahí en esta mañana, dejándoles esta palabra, este mensaje que Dios espera por nosotros. Dios quiere que recapacitemos, el Señor quiere que recapacitemos, que si hemos malgastado, hemos dado poco valor, nos hemos convertido en hijos pródigos, despilfarradores de lo que el Señor nos ha dado, hoy recapacitemos y volvamos a la presencia del Señor, porque hay un Padre amoroso y misericordioso que está esperando por cada uno de nosotros. Oremos a Dios por un momento y démosle gracias porque Él ha sido maravilloso. Dios ha sido bueno, Dios ha sido